te fuiste a Tulum. ¿Y qué pasó en Tulum para ti en tu vida? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasó en Tulum? Pues nací nuevamente, ¿no? Yo así lo considero así, porque como lo dije, es el clavado más profundo que yo tuve hacia mí en muchísimas cosas. Tuve mucho tiempo estando solo. ¿Qué implica el nacer nuevamente? ¿Te replanteaste algunas cosas? ¿Te viste de una forma distinta? Pues al final dejé de tener una identificación tan arraigada a lo que yo tenía en mente que era. Bienvenido, Luis Carlos Trejolín, carnal. Bienvenido a Investigando la Verdad, a este espacio para compartir. Gracias por aceptar, venir a abrir, a contar tu historia. Creo que de las historias de los demás podemos aprender mucho. Claro. Especialmente cuando nos vamos un poquito más adentro, no solo en lo superficial. Gracias por venir. No, gracias a ti, Andrés, por la invitación. Pues al final tener estos espacios nos ayuda a todos a conocer un poco más, como dices, de la superficialidad de las personalidades, ¿no? Que es un dilema bien padre, pero pues también a veces medio confuso, ¿no? Entonces, pues un honor estar contigo, compartir un poco este espacio y pues gracias nuevamente. Es tu casa. Te invito a este espacio más allá de porque te conozco, porque te quiero como mi amigo desde hace muchos años, porque creo que hay dos partes de tu historia que me hacen pensar en algo valioso para quizás otras personas que puedan escuchar. Una de ellas es este momento en donde tú te vas de tu ciudad, dejas tu familia, dejas lo que conoces y te vas a vivir a otro lugar. Empezando por la costa, en algún lado que ahorita nos vas a contar un poco. Sí. Y también el momento que vives después de esto, que te lleva a enfrentarte a la posibilidad de la muerte de tu padre, ¿no? Y aquí vamos a cuestiones un poco personales, sí, pero siempre y cuando te sientas cómodo compartiendo, pues creo que ayuda, ¿no? Entonces, esos son los dos caminos que quiero tomar, pero antes incluso, no sé, ¿qué podrías decir como algo de Luis, de la persona Luis, más allá de la esencia o el ser, que quizás no todos conocen? ¿Cómo podrías describirla para que la gente que no te conoce, que no sabe de ti, pueda tener un panorama quizás un poco más personal? Pues bueno, primero que nada que me considero una persona muy, muy pasiva, muy tranquila, por así decirlo, en cuestión de personalidad, en cuestión de en mi propia profesión. Intento ser una persona como muy plausible, muy... Licenciado en Derecho, tu profesión, ¿no? Es correcto. Abogado, jurista. Sí, me ha ayudado bastante, inclusive en esa carrera, el ser de esta forma, porque creo que cuando tú intentas compartir o dar un mensaje a alguien, pues bueno, desde la forma en la que tú lo expresas, desde la intención, ya sea buena o sea mala, pues obtendrás una respuesta. Entonces, para mí esa guía es muy, muy importante tenerla. Pues me considero una persona que actúa de corazón. En realidad no tengo ningún rencor ni resentimiento hacia nadie. Uh-huh. En realidad, ¿no? Deportes, ¿qué deporte haces? ¿Qué deporte te gusta? Pues toda la vida me ha gustado el fútbol. El fútbol ha sido pues, uno de los deportes que más he practicado, ¿no? Pues la cultura aquí en México, pues todo es fútbol. Y siempre fuiste maletón, pero le echabas ganas. Pues me divertía. No, es cierto, sí. La neta jugaste bien. Ya ahorita a estas edades no te he visto, pero... No, pues ya empiezan los dolores de rodilla. Pero la verdad que es un deporte muy, muy padre, que además pues conlleva un juego emocional, el mismo juego, vaya, de pronto empiezas a conocer una personalidad tuya que pues no sabías que la tenías, ni sabes por qué la tienes, ¿no? Sobre alguna situación de juego, ¿no? Y esas expresiones de tu personalidad en momentos críticos es lo que pues de pronto te va dando un radar, un mensaje de realmente... Pues quién eres o quién no eres, ¿no? O sea... Espérate. Te estás metiendo en la profundidad desde el principio. Está chido. Sí. Pero, ¿qué más? Dime, ¿las motos te gustan? Sé que te gustan las motos.
Me encantan las motos. Las motos para mí fue algo pues heredado en realidad. Fíjate que yo no soy ni como tan aferrado a algo, o sea, o que busque o que me identifique. De hecho, pues yo creo que de mi círculo o de las personas que me llegan a conocer, muy pocos saben que lo practico con tal frecuencia, ¿no? O sea, quizás no estoy como tan activo en las redes sociales, ¿no? Subiendo que salí y tal, pero sí lo hago mucho. O sea, en realidad... ¿Por qué lo haces? ¿Qué te gusta de las motos? Pues tiene un sentimiento de libertad, de reto. Es un deporte que pues realmente te hace trabajar mucho mentalmente mientras vas conduciendo, porque todo el tiempo es un reto diferente. Y tienes de pronto que estar presente, ¿no? Me imagino, porque si no también arriesgas el físico constantemente. Es muy importante, sobre todo administrar tu condición en ese deporte, que es lo mismo que administrarte mentalmente, porque llega un punto donde ya estás muy, muy cansado y resulta que se viene la parte más difícil. Para los que no sepan acerca del deporte de las motos al que se refiere Luis, es el enduro, es esta competencia, este estilo de motociclismo en la montaña, que como su nombre lo dice, es un deporte de resistencia. Sí, justo. ¿No? De resistencia, de técnica también, ¿no? Muchísimo. Eso es un deporte muy mental. Creo que todos lo pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Pero la mayoría como un tema de adrenalina, un tema de algo intenso. Yo no lo percibo así. Yo lo percibo como un deporte que te exige estar muy presente, que te exige ser también muy inteligente al momento de atascarle, porque pues también pues es un terreno completamente hostil, ¿no? Sí, o sea, hay piedras, raíces y todo, y si tú también te pasas por confiado, sí, te pones a tu medida. Sí, es un deporte que te da. Por aquí vamos a poner algún video breve para poder tener una referencia del enduro. Y comparto ese gusto con Luis. Así fue también como empezamos nuestra amistad a los 16 más o menos. Nos íbamos a andar en bicicleta en el centro de Pachuca, a los barrios altos, y también en motocicleta. Yo conozco el enduro a través de Luis, de su papá, el Coviche. Saludos por ahí, señor. Un gran motociclista desde hace muchos años. Sí. Y coincido, creo que es un deporte que quizás se puede percibir de una forma muy, muy diferente desde afuera. Sí. A cuando ya lo practicas, ¿no? También el estar en la conexión con la naturaleza, güey, en la montaña, en el silencio, cuando te quitas el casco y ves un lugar que quizás no hubieras llegado si no fuera por eso, ¿no? Ese es el verdadero regalo, el disfrute que te da la naturaleza, como dices, estar tan ahí, tú unido con ella, haciendo un deporte a través de de una motocicleta también súper sofisticada. Ya esas motos ya suben cosas increíbles, ¿no? Ya no llegas a lugares, llegas a lugares increíbles, lugares hasta como el Nevado de Toluca, a las faldas del volcán. Hay una pista que sube por ahí, sí, te lleva a lugares. Es un deporte muy, 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 muy padre. Bien. Y cuéntame un poco más acerca de ti, de como Luis como persona. ¿Qué le tiene miedo, Luis? ¿Dónde tiene quizás esta parte como de oportunidades? Si quisieras hacerlo. Pues creo que he ido soltando muchos de los miedos a raíz de eso que decías en la introducción, que tuve que salir. En realidad nunca lo había pensado de chico, o sea, estar lejos de donde viven mis papás, ¿no? Eres como la cultura, y sobre todo aquí en Pachuca, que es un lugar como muy, muy estrecho familiarmente. Las familias sí se acostumbran a juntarse, y sí es como un vínculo familiar muy fuerte que te arraiga a Pachuca también, ¿no? Y pues además que es un lugar padre. O sea, en realidad Pachuca, pues lo que decimos, las montañas, muchos deportes, el clima. Pero pues a mí me tomó en un tiempo en mi vida que lo que pensaba que quería, en realidad cuando lo tuve no lo quería. ¿A qué te refieres? Cuando salgo de la universidad, de la Facultad de Derecho, yo ya tenía alguna experiencia trabajando con mi padre en lo mismo, de abogacía, y pues para mí era como algo muy familiar, se me facilitaba y tal. Pero pues yo traía la idea de que entrara en gobierno, en la administración pública, pues era el camino al billete. Sí, claro, era la forma pues de mantenerte bien, de mantenerte seguro, de tener un alcanzar ingreso. Éxito, ¿no? De Sí, manera. Claro. Yo tenía esa idea de éxito. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué cambia? Pues de pronto empiezo a vivir la experiencia de trabajar en una dependencia de gobierno. Pues uno aprende todo el tiempo, ¿no? Aprende, pero también decide si dices...
este ambiente no me pertenece, no porque sea menos o simplemente porque en este momento algo no se siente bien. Me pide, sí, algo me pide o me dice que estás perdiendo tu tiempo, que no le ves como que el real, el diamante en la cima de la montaña, ¿sabes? Sí, cómo escuchar ese algo, ¿no? Porque eso es bien cabrón. O sea, a veces podemos hablar de cosas como la intuición o esta guía que todos tenemos, pero hasta que no la experimentas, también puede ser solo palabrería, ¿no? Sí, pero una vez que la experimentas y le haces caso y te das cuenta de a dónde te puede llevar, Sí, es la vida, ¿no? Pues te empiezas a abrir muchas ventanas, empiezas a descubrirte más. Y de lo que eres capaz y de los miedos que hablabas, pues los empiezas a enfrentar uno tras uno. Entonces decido de la nada con un amigo, dimos un curso de verano en un club deportivo, dimos clases de fútbol, juntamos ese dinero que era, pues en realidad, no sé, eran como 6,000 o 7,000 pesos entre los dos. Y con ese dinero ya era algo que nos empujaba tanto en salir, en hacer algo diferente. Probar suerte en otro lado, vivir algo que no habían vivido, quizás. Yo lo llamaría más como ese clavado que la vida te obliga, te empuja a que te experimentes más, en que tú puedes más, en que puedes tener mejores experiencias de vida, en que tú puedes moldear tu realidad conforme a tus decisiones, vaya. ¿No? Empiezas a trabajar en ese sentido y fue lo que me hizo salir sin duda, aunque sin lana y así, pero con una fe inquebrantable. Ok. ¿Y te vas a dónde? Ese viaje de 6,000, 7,000 pesos los lleva a... Me voy a Bahía de Banderas, es entre Nayarit y Jalisco, como a media hora de Puerto Vallarta. Es un lugar pues meramente turístico, muchos hoteles, ¿no? De 5 estrellas y está padre la zona, vaya. Entonces ahí empieza ese Luis que empieza a dar clavados más profundos, con menos tangibilidad, vaya a decir. Menos seguridad o certeza. Sí, ¿no? Claro. Completamente aventándote a la incertidumbre, pero teniendo una fe de que te va a permitir lograrlo. ¿Cuánto tiempo pasas allá? Allá estoy un mes, no consigo trabajo, me batean de otro. Los retos a los que te enfrentas, ¿no? Porque también alguien podría decir, te vas de tu ciudad, empiezas una nueva vida y todo es fácil, y no es así. No, al contrario. Ahí sí empieza el reto. Empieza la subida, pero pues no hay subida que no tenga bajada. También. Y que no tenga un paisaje bien chingón, muchas de ellas. Y pues el primer mes así la viví, la padecí, pasé un poco de hambre real. Y ya de ahí un día me decidí, me bañé conscientemente de que iba a conseguir ese trabajo. Tenía una cita de trabajo en un hotel y dije, ya me estoy quedando sin recursos. O sea, ya la cosa se ponía más técnica, de otro ambiente. Sí, ya. Y yo nunca he tenido como en la mente así de estarle pidiendo a mis padres. No, nunca. No sé, me considero que es mi responsabilidad. Considero que es mi responsabilidad. No estirar la mano, ¿sabes? Es como algo que también me ha ayudado mucho. Porque pues te permite buscar tus propias oportunidades. Crecer. Pasas un túnel muy rápido cuando empiezas a responsabilizarte de lo que te toca en ese momento. A mí me tocaba ponerme las pilas. A ver, antes de esto, te mentalizas en esa regadera que vas a recibir ese trabajo. Pero ¿tenías algún conocimiento acerca del poder de la mente, acerca de, no sé, visualizarte? ¿Habías leído algo? ¿Habías visto algo al respecto? ¿Fue una actitud un poco instintiva, más o intuitiva quizás? No, pues había leído un par de cuestiones sobre la mente subconsciente y algunas cosas que como que sí las creía, pero a la vez no las aplicaba. O sea, dentro de mí decía como, no, pues sí tiene sentido, vaya. Pero no me lanzaba a comprobarlo. Ajá. Lo que sucede muchas veces es fácil, ¿no? Tenerlo en teoría. Una cosa es eso y otra cosa es... Sí, no, digo, la verdad es que hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento sobre cuestiones de energía, espirituales, leyes universales, muchas cuestiones muy valiosas. Y en realidad aplicarlas en el día a día es el verdadero reto. Es el verdadero reto. Y también la verdadera bendición, ¿no? La verdadera bendición, pues ahí está
pues como la respuesta a muchos de nuestros problemas, esa responsabilización, esa aceptación, ¿no? De pronto cuando las aguas se ponen turbias. Y pues yo me enfrenté en ese momento a ese espejo, ¿sabes? A ese espejo de decir, pues no, que Luis, sí, Luis en Pachuca. Luis sí, a lo mejor apoyado de ciertas cuestiones, tal. Luis en una zona cómoda, vaya. Pero acá, así, sin que nadie te conozca, llega tú con tu solicitud y aparte yo quería ser de agente de animación. Lo cual es una cuestión muy peculiar porque nunca fuiste como alguien extrovertido, ¿no? No, nunca me ha gustado ser como el bufón de nadie. Como... Entonces, pues eso era como parte de mi idea. Y entrar a ese trabajo me implicó, obviamente. ¿Llegas a la cita antes de que me digas eso? Llego a la cita y tu actitud era diferente, sabías que te iban a contratar. Pero completamente consciente de que tenía que tener una actitud positiva, pero también yo sintiéndola, ¿sabes? Yo poniéndome en un mood de, a ver, pues si este trabajo requiere estar feliz, pues brother, y tampoco tu personalidad así tan rígida, y dale oportunidad a esto. Amóldate, vaya, o sea, ponte... Sí, no te limites por lo que crees que eres o por tu personalidad. Justo. Y no tenía idea de nada de eso. Pero pues así sucedió. Me sube a un bar, así que estaba muy arriba. Y en la entrevista me dice, bueno, pues felicidades, Luis, pues sí queremos que formes parte del equipo, etcétera. Y en ese momento haz de cuenta que pues la sangre me empezó a circular diferente. Y dije, ay, güey, ya la libré porque ya voy a tener trabajo, ya me voy a poder quedar aquí, ¿sabes? O sea, y pues ya inició esa aventura. Entonces entraste como animador a un hotel. Tu trabajo era animar a la banda, hablar enfrente de las personas, hablar en inglés. Hacer todos los tipos de concursos, inglés, español. De pronto el hotel tenía como un puente en medio, así medio en altos. Una vez me tocó bailar ahí así frente a muchísima gente, porque era un hotel como de 800 habitaciones, algo así, una cosa. Un hotel grande. Sí, grande. Te tocó incluso dar algún speech, ¿no? Me decías en inglés y en español. Sí, porque pues te digo, me metí tanto en mi papel de quererle echar ganas al personaje de animador de Luis, que pues le metí y de pronto empecé a generar la confianza de la persona que estaba a cargo del departamento, la directora, y me dijo, oye, pues Luis, quiero que seas el segundo al mando, etcétera. Te empezaste a ganar puesto, confianza, te la empezaste a creer. Me la empecé a creer de que Y en eso, pues también como todo en la vida, pues empiezo a ver que el ambiente, pues también no era lo que yo quería, nuevamente, ¿sabes? O sea, otra vez de decir, a ver si, no, pero todo el día era de la mañana, jugar voleibol con los huéspedes, tal, después te metías un aquarobics, después un stretching, o sea, hacías muchas actividades de jugar tenis. No, pues en realidad solo jugando. Pero era todo el tiempo estar en siempre high, hablando del tema de energía, ¿no? De energía. Ajá, que siempre tienes que estar así porque eres la imagen alegre del hotel. Eres el brother que los invita en la noche a los antros. Y bueno, pues ahí había un buen negocio para nosotros como de animación. Ajá, sí, nos iba muy bien, nos pagaban muy bien los antros. Muy bien, o sea, en ese tiempo nos pagaba como 600 pesos por persona. Y de pronto tú sabes que llegan a ir grupos de 20, 25 personas. Entonces, pues en un día te ganas una lana. Claro. Una muy buena lana. O sea, digo, claro, para vivir, etcétera. Y eso era seguido, era cada fin. Claro. Pero, pues sí, una vida muy, muy cansada, en realidad. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Un año. Un año ahí me estoy en eso. ¿Qué empieza a pasar en ti? Empiezas a sentir que ya no cuadra, que ya no es el lugar para ti. ¿Cómo? ¿Qué? Yo simplemente, dije, no, pues es que ya no me va haciendo esto por más tiempo, en realidad. Y como intenté cambiar como el perfil de animación a un tema un poco más administrativo, ejecutivo, para quedarme como en el tema de la hotelería, porque ya más o menos sabía cómo se llevaba a cabo. Y pues sí, es un buen negocio al final, el turismo y todo eso. Pero tampoco sentía que yo no me visualizaba, vaya, en un futuro así mediano plazo, seguir ahí. Entonces, pues tomo la decisión de decir, no, pues ya me voy a tener que ir de aquí. No me quería ir a Pachuca, en realidad.
Y no recuerdo exactamente cómo fue aquella llamada que tuve contigo de cómo estaba. Tenía ya un par de años, yo creo, casi sin hablar contigo. No sé cuánto pasó en realidad, porque pues los acuarios somos medio distantes. De pronto necesitas tu tiempo, tu espacio y no pasa nada. Sabes que siempre va a ser ahí tu compa, claro, la relación tu carnal, sí, ¿no? O sea, te dejé de ver y te vi otra vez y el mismo, ¿sabes? Porque pues ya tenemos una amistad de años. De hecho, mis amistades en realidad, pues con las que más frecuento, pues ya son de años, así. O sea. Que yo creo que si no me acuerdo mal, fue un mensaje, ¿no? Yo recibo un mensaje tuyo en donde me pones algo así como, oye, ¿qué tal está Tulum? Yo estaba viviendo en Tulum en ese entonces, había pasado por un proceso igual de cambios drásticos en mi persona, sí. Y me voy a Tulum a escribir un libro, así empieza mi viaje en Tulum, porque había estado en Bali y me pareció un lugar muy similar a la vida de Bali, siendo un lugar de playa, en donde vives pues una vida más ligera, güey. De manera quizás no solamente en una analogía, sino también literalmente, ¿no? Chanclas, traje de baño, playera. No, cambia el entorno, cambia la vibra, cambia la forma de todo. Es andar descalzo en la playa, ¿no? Poder tener una conexión con el momento presente y con lo que te rodea mucho más, quizás, que en el mundo de oficina normalmente, ¿no? Te retan otros aspectos así diferentes, ¿no? Una anécdota muy chistosa que tuve ahí en ese hotel fue que pues yo llegué, me puse mis chanclas y tal. Y se me quedan viendo los de mis compañeros. Y me dice, oye, carnal, pues es que aquí ninguno de nosotros usamos chanclas, pero no manches. O sea, la arena se pone de pronto de un caliente especial, güey. O sea, si no tienes callo, sí te lastima. Sí te metes un quemadón, vaya. O sea, y me tuve que adaptar. Al principio me echaba bloqueador, 2-3 días. Me dijeron, carnal, esto ya tampoco acá. Entonces me ponía ya bronceador. Ellos ya se ponían bronceador y pues agarras un color machín porque todo el día estás metido en el sol, ¿no? Entonces pasaste de Luis en chanclas todo blanquito por el bloqueador a un Luis descalzo bien bronceado. Bien bronceado y bien cayudo del pie de lo caliente. Sí, bien interesante. Y bueno, me mandas ese mensaje y te digo, yo dentro de mí pensé en ese momento, seguramente me pregunta, pero seguramente no va a venir, ¿no? Porque la verdad es que esos mensajes, pues digo, al final pocas veces llegan a una decisión de vida como la que tomaste, ¿no? Me preguntaste, ¿qué tal está Tulum? Y te contesté algo así como, la verdad está muy padre, está muy interesante, comunidad internacional, un lugar bonito, te lo recomiendo. Una cosa ligera, ¿no? Así. Sí, muy suave, muy suave. Y luego... Y pues en realidad... yo ya no tenía tanto miedo de emigrar. Digo, a lo mejor tú tenías efectivamente en ese momento la perspectiva de un Luis que a lo mejor no tomaba decisiones tan drásticas, ¿no? O sea, tan de golpe como dejar tu ciudad, ¿no? Pero pues yo en ese tiempo, como ya había tenido ese antecedente positivo de que sí se puede, de que llegando así como don Juan por su casa, así de hola, puedes conseguir trabajo y te puede ir bien. Y simplemente dije, bueno, para mí es como un cambiar de destino. Pero Tulum sí es eso. Entonces dices, bueno, pues voy a probar, ¿no? Voy a probar qué tal está eso. Te agarras un camión desde allá, creo que fueron días, güey, ¿no? En autobús o horas, por lo menos casi más de 20 horas. No, al final me tuve que ir a Guadalajara en camión, de ahí a Ciudad de México y de México a Tulum ya en avión. Ah, ok, así fue. Entonces, a Cancún. Y luego también en camión, ¿no? Sí. Pues te digo, tampoco te traía como mucho cash porque pues esa vida de reventón, pues te deja sin la... O sea... No, y aparte, a ver, 25 años, 26 años, al final, hoy en día no es como que, a menos de que hayas crecido en una familia que te da mucho dinero o una cuestión así, pues ¿quién puede darse una vida de mucho lujo? Y bueno... Pero en total fueron entre camión, avión y demás como 20 horas, ¿no? Una cosa así, recuerdo mucho fueron eso. 14 horas. 14 horas. Total, sí, pero fue algo... porque aparte tuve que esperar, es cierto, tuve que esperar un vuelo en la noche como 5 horas ahí en el aeropuerto o algo así. Exactamente. Yo recuerdo verte llegar así derrotado. Sí, no, llegué todo desorientado. Recuerdo decirte, Luis, no sé qué hayas hecho. No sé cómo le hiciste para estar aquí, pero... te pasaste de lanza, porque Tulum te va a ofrecer un atajo, quizás, o un puente a algo que a algunos les ha tomado muchos años
y muchos países en el mundo. O sea, algo así, recuerdo haberte dicho, no sé si lo tienes tú en la mente. Sí, sí, sin duda, pues la primera imagen también veo un Andrés cambiado, también con otro, pues con otra energía, con otra vibra, desde la forma de hablar, sentir, abrazar, o sea, como algo diferente que pues a mí en ese momento pues dije, esto se siente bien, ¿no? Pero pues también con ese piquito así de yo, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, ya sin tanto miedo, ¿no? Ya un poco fluyendo más. De hecho, ese fue el primer, pues como que el primer sartenazo que me dio Tulum, así de, a ver, bro, aquí fluyes, porque si no, se pone más de ambiente la cosa. O sea, Tulum es un lugar energéticamente, como decimos, como muy alto, en bajas y en altas, ¿eh? Es muy extremo, ¿no? Sí, nada que ver con el tema turístico de un fin o una semana. Sí, Tulum tiene algo especial, pero bueno, pues esa decisión pues me llevó realmente a, te digo, otra ventana, a otro Luis, inclusive que hoy en día es el que pues permanece más, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué Tulum qué representa para ti? ¿O qué representó para Luis en ese momento? ¿Cómo marcó tu vida? Pues yo lo llamaría como como el clavado más profundo que me eché a mi interior, a conocer cosas como muy sutiles. Empecé a, pues también por decisiones, por la vibra, por lo que sea que mande. En realidad empecé a sentirme como mucho más conectado con lo que yo quería hacer, con el propósito con el que yo quería vivir, más allá a lo que te dediques, con un propósito de un ser, ya no de una personalidad, porque había tenido que cambiar ya de personalidad drásticamente. La vida me puso así. Yo enfrenté el reto porque sí, como que siempre también... ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto en ti? Este cambio, Tulum como espacio, la gente que empiezas a ver ahí. Pues igual estuve el primer mes solo, que tuviste que salir, ¿no? Recién llegué, a los 2 días me voy a Perú, te ibas a Perú y... ¿Te quedaste con el bolillo? Me quedo el bolillo y yo, y ahí igual generé una conexión con el bolillo. El bolillo es mi perro, por aquí les pongo una foto también. Pues empieza a ser mi compañero él, empiezo a ver qué hago. Recuerdo que en ese tiempo tú me prestaste para una moto, comprar una motito muy sencilla, ¿no? Porque para mí, pues las motos pues, siempre ha sido un transporte muy eficiente aquí en China, ¿no? O sea, en realidad las motos, cuando se te facilita manejarla y así, pues nunca te sientes realmente en riesgo. Te sientes libre. Te sientes tranquilo, te sientes pues inclusive más fácil de transportar, ¿no? Entonces, pues esa fue mi primer clavado en Tulum. Recuerdo que te llevé al cenote Calavera, ¿no? Al final Tulum tiene estos lugares increíbles que incluso utilizo para hacer metáforas sobre la superficie y la belleza que se puede encontrar en una profundidad un poco más allá de la superficie. Y yo venía con una sonrisa y también con una sensación como de wow, me encanta el poder compartir esto, que es otro mundo en muchos sentidos, con un amigo que conozco hace tantos años, ¿no? Y en el momento en el cual llegamos a este cenote, saltamos, ¿no? A esta gente alrededor. Este es un cenote que tiene un hoyo en medio y que la gente brinca para llegar al agua. Y una vez entrando al agua, nos ponemos el snorkel y ves la cortina de agua, la cortina de luz, perdón, que pasa por el agua. Yo volteo a ver a Luis, ¿no? Con su snorkelín nadando y una cara como de wow. Sí, ¿recuerdas ese momento? Sí, Tulum tiene eso también. Te pone en un plano cerca de la naturaleza, más allá del que yo tenía como experiencia de vida. Un cenote, el agua además es entre muy fresca, pero cuando ya estás dentro no hay tema. Pero el primer clavado es como de... Te despierta, te activa. Ajá, sí. Entonces, pues, abre los ojos y de pronto sí vi la profundidad de eso y dije, wow, o sea, esto sí está profundo. Sí está profundo. Sí está, no sé, pues como que hoy en día entiendo mucho más la importancia de la conexión con la naturaleza. En ese tiempo,
pues era únicamente algo sensorial, ¿sabes? Algo que yo no me explicaba, pero que sentía como algo muy gratificante el poder estar en un cenote, ¿no? Es una parte bien, pues bien, o sea, que ayuda silenciosamente, ¿sabes? Entre que la naturaleza te nutre, vaya, estar nadando en un cenote y tener la oportunidad de hacer eso, sí te conecta más allá contigo. Si tuvieras que contarle a alguien así, en un minuto, por ejemplo, te fuiste a Tulum y qué pasó en Tulum para ti en tu vida, ¿qué le dirías? ¿Qué pasó en Tulum? Pues nací nuevamente. No, yo así lo considero así, porque como lo dije, es el clavado más profundo que yo tuve hacia mí en muchísimas cosas. Tuve mucho tiempo estando solo. ¿Qué implica el nacer nuevamente? ¿Te replanteaste algunas cosas? ¿Te viste de una forma distinta? Pues al final dejé de tener una identificación tan arraigada a lo que yo tenía en mente que era. Yo empiezo a dejar atrás piedras, ¿no? Que hoy lo veo así, ¿no? Como una mochila, ya después leyendo y todo, pues hasta hay una analogía de esa mochila que llevas con piedras, que es toda tu personalidad, el que pensarán, el tal, a lo que tú realmente eres capaz de expresar en tu camino, ¿no? Y lo que quieres, ¿no? Para tu futuro, porque al final, si nos condicionan socialmente hablando por una conducta de nuestra personalidad del pasado, o más importante aún, nos condicionamos, porque al final lo que digan los demás es eso o no, algo que puede influir en nosotros, pero nosotros influimos directamente en nuestra forma de vivir, ¿no? Entiendo entonces que al desidentificarte de estas cosas, dejar estas piedras, tú sientes que empiezas a tener una nueva vida, una nueva perspectiva de vida. Súper, pero sobre todo muy libre, ¿no? De ahí me resonaba mucho de lo de la verdad te hará libre, ¿no? ¿Verdad de qué y libre de qué, no? Entonces, verdad sobre lo que tú en verdad eres sin esa máscara, intentando ser como muy transparente con todo en la vida, con las personas con las que te relacionas, con el respeto a tu espacio, el saber que pues de pronto también puedes exigir un poco de soledad, ¿no? La soledad pues puede ser muy buena, necesaria incluso. Pues yo diría que todos deberíamos de estar un momento al día a solas, al menos 30 minutos completamente a solas y sin ruido, vaya, o sea, sin ninguna estimulación externa de celular o algo así. Puede ser caminando, no sé, yo me he tomado ese espacio y pues me ha ayudado un buen porque pues tienes ese espacio contigo, ¿sabes? Oye, mencionaste la verdad te era libre. ¿Libre de qué? ¿No? Y este podcast se llama Investigando la Verdad, justo también por esa frase, por ese mensaje de Jesús. También recuerdo que en ese proceso en donde tú llegas a Tulum, compartimos, por cierto, en Tulum, yo viví 5 años ahí y Luis estuvo conmigo o alrededor también, porque después, al principio fuimos roomies y después rentaste tu depa, ¿no? Llegó María. En ese momento también fue la vida me puso varios retos ahí en Tulum. Varios retos. Y cabrón, se me fue el avión con lo de los retos, güey. Estaba diciendo que la verdad, ¿no? Del tema de la verdad y Jesús. Y recuerdo que en ese momento estaba leyendo yo un libro que se llama El Evangelio Acuariano de Jesús. Esta historia de Jesús fuera del contexto religioso. Por aquí lo ponemos también, si me hacen favor, Saúl, Lady. Y ese libro, qué rollo, güey, ¿no? Sí, fue transformador completamente. De ahí me empecé a generar mucho más propósito. Empecé a ver mucho más allá de mi vida aquí, material, superficial y de condiciones, circunstancias y tal. Sí, no es el libro. ¿Cómo podemos compartirle a alguien que no tiene ni la menor idea o interés en temas espirituales la importancia o la aplicabilidad de estas cosas en el mundo material, en la vida del día a día? Pues mira, es un libro que creo que habla mucho de, pues literal, de leyes universales y sin irte muy profundo, de situaciones que todos y cada uno de nosotros podemos verificar en cada parte y en cada aspecto de nuestras vidas, a través del camino de Jesús sobre los diferentes lugares, ¿no? Pero no como aquel Jesús que de pronto, pues,
la iglesia llega como, no sé, como que yo no lo entendía muy bien desde la parte católica en realidad. Sí sabía que teníamos que tener fe, pero no sabía por qué, ni sabía realmente qué había venido a enseñar propiamente, más allá de la predicación de una palabra, o sea, lo que hoy le llaman en la iglesia católica el evangelio, ¿no? Que es esa enseñanza que te da Jesús a través de una historia, a través de parábolas. Así es. Pero tú ves en la iglesia una imagen de un Jesús crucificado, sangrando, en sufrimiento total, y no generas una relación, no quieres eso para ti, ¿no? Y al final, el por mi culpa, que yo insisto, qué cosa más dañina es esa supuesta oración con respecto a todos los que crean diferente, ¿no? Pero la culpa está claro que no es buena para nadie y es un sentimiento destructivo, no constructivo. Y entonces, a lo que iba con esta pregunta nada más es, hablabas de las leyes universales. ¿Por qué alguien que no, digamos, tiene una relación con el tema espiritual podría beneficiarse del entendimiento de estas leyes universales? Pues porque simplemente aplican en el plano físico. ¿De qué forma? ¿Te ayudan o sea, te aligeran? Vamos a pensar que es como un zoom out, un 1x y de pronto un 0.5x. El conocer algo de estas leyes universales, saber en dónde aplican, en dónde se replican, en dónde tal, y teniendo evidentemente esa fe en que el Dios, la sustancia, el universo, va a actuar en confabulación de esa fórmula que tú estás de alguna manera empleando en el plano físico. Vaya. Por ejemplo, para aterrizarlo a una situación real, acelerando el tiempo un poco y la historia a la segunda parte que mencioné en la introducción. Después de 1 año y medio, más o menos, tú regresas a Pachuca, más o menos en el 2020, un poquito antes, pero después te toca estar aquí el 2020 y vives la pandemia, este momento tan interesante, tan espeluznante también, o terrorífico para muchos, ¿no? En tu caso vives algo muy, muy intenso, diría yo, ¿no? Que de alguna manera me has compartido, todo esto te ayudó a sobrellevar o a llevar y a entender de una forma distinta. ¿Sería algo así? Sí, claro. Sí, bueno, al final cuando regreso a Pachuca, se vino la pandemia en Tulum, se empezó a morir todo por allá. Yo regresé por acá, mi padre enferma en noviembre, yo llego como por agosto, septiembre más o menos, y él se enferma en noviembre. Y pues empieza un proceso de que una de las personas que menos espera que pueda llegar a fallecer, pues está pronto a hacerlo y teniéndolo en casa, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de la enfermedad de tu padre? O sea, ¿empieza rápido, sucede rápido, tomó unas semanas? ¿Cómo fue? Pues en realidad sí se fue rápido, porque fue casi en 2 semanas que ya se puso en algo así crítico. Y de ahí fue como los siguientes 2 semanas, o sea, para completar el mes, se puso en un tema de, pues ya teníamos tanque de gas así enorme. De oxígeno. En la casa, de oxígeno que en la casa. Pues en ese momento, como nuestro país no se encontraba como preparado con todas esas cuestiones médicas, vaya, pues era carísimo. O sea, era carísimo. O sea, recuerdo que el doctor iba 2, 3, 4 veces por semana y cada que iba, creo que cobraba 4,500 pesos. Sí, o sea, estás locura. Hablando de que en una semana pues, se está llevando casi 20,000 por consulta, porque pues corría riesgo la vida del médico y tal, ¿no? Claro, ¿no? Y una paranoia colectiva muy fuerte, un miedo generalizado que seguramente influyó en la salud de tu padre. Inclusive ¿no? Y bueno, sé que la historia no termina ahí, la historia de tu papá, ¿no? Pero ¿qué más pasa cuando ya se pone crítico el asunto? Cuando ya se pone crítico, pues yo al final en ese momento estaba estudiando una maestría. Aquí en la Universidad Autónoma, un reto que igual se puso ya de otro color, o sea, yo queriendo aplicar las leyes universales, ¿no? Que ya había tenido, ¿no? Acerca de aventarte a retos grandes, ¿no? Yo siempre en la escuela, pues nunca fui como que el gran alumno, pero no porque, pues no sé, yo era muy distraído también, muy distraído, la escuela muy distraído, no le veía como mucho interés y pues siempre fui el alumno promedio de 8, 7, 5 y ya, de vez en cuando 9. En realidad, académicamente no fui como... Y de pronto me veo estudiando una maestría
que además, pues esas maestrías de la universidad, quien haya estudiado alguna podrá decirme lo contrario, ¿no? Tienen un reto académico importante, ¿no? Te exigen muchas horas de lectura. Estudio. Y te agarra justo en ese momento lo de tu Me papá. agarra en ese momento lo de mi papá y pues yo ya pensaba desertar. Okay. Porque estaba en un momento, pues mentalmente con mi padre, pero tenía que también sacar adelante este reto que además me agarró casi a la mitad de la maestría. Entonces, pues ya todo el esfuerzo previamente, pues no, ya. Y luego, en la parte crítica del proceso de tu padre, viene una ambulancia por él, entiendo, ¿no? Ah, sí, de pronto ya no lo podemos sostener en casa, ya ya los tanques de gas ya no daban para mandarle el oxígeno suficiente y pues ya mi mamá ahí se mueve con mi tío y tal y nos ayudan para que entre al hospital general. Al parecer ahí sí estaban como muy preparados, como que mandaron toda la artillería ahí de médicos y todo. Pero yo sabía que cuando mi papá salía de la ambulancia ya no. ¿Tú sentías que si tu papá se iba en una ambulancia de tu casa, estando en plena pandemia, con el miedo colectivo, con todo la gente que estaba muriendo, tú dijiste, mi papá se muere? No, sobre todo por las condiciones en las que se fue a la ambulancia. No crees que se fue así medio bien, ¿no? O sea, fue completamente inconsciente. Yo recuerdo, estábamos afuera y le digo, oye, pa, yo me encargo aquí de todo. Estaba frente a mí mi hermana, mi mamá, ¿no? En un llanto fuerte, ¿no? Y fue pues como que otro oleaje fuerte en mi vida, ¿no? Como decíamos, hilándolo un poco al tema de las leyes universales y de lo que te enseña este libro, es que de pronto que todo tiene un propósito hasta la propia muerte. ¿Cómo impacta esa parte de las leyes universales o esta nueva vida de la que hablas en Tulum? ¿Cómo impacta ese momento que viviste ahí? Pues al menos tuve la oportunidad de aceptarlo. Eso fue importantísimo. De que no estaba exenta mi familia ni nadie de que le sucediera. Digo, falleció mucha gente. Entonces en ese momento la aceptación de eso, que ese libro al final te lleva pues a decir que hay cosas que suceden, pero que hay un propósito oculto detrás de ellas. Un propósito más. Entonces yo siempre tuve esa fe. Después de leer ese libro, yo siempre tuve esa fe que en realidad todo lo que está pasando tiende para bien. O sea, como dicen, ¿no? La frecuencia es así. Pero en realidad todo tiende a mejorar. La evolución del ser humano tiende a mejorar. ¿Y en ese momento pensabas que la muerte era el final de la vida? No lo pensaba porque precisamente también tuve oportunidad de leer un libro que se llama La muerte, un nuevo amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Lo leí en Tulum. En Tulum empecé también a meterme en ese hábito de la lectura y empecé a leer más y tal. Y le encontré el sentido a lo bonito que es leer, que es darte ese espacio de echarte un buen libro. De investigación, ¿no? Sí, de conocer, te digo, de lo que te interesa y todo, pero conocer diversas teorías, etcétera. A mí me llamaba mucho eso en ese momento, me empezó a jalar. Yo quería descubrir más sobre mí, porque pues en esos momentos críticos ayudaba. Yo le dije, mamá, a ver, tranquila. O sea, pero yo sintiéndolo, yo estaba, pues de alguna manera sí tenía como un nudo, pero no estaba en un plano, a pesar de que yo ya sabía que mi papá iba a fallecer, ¿no? Bueno, se va al hospital y entiendo que sucede algo muy interesante, ¿no? En ese proceso de él estando en el hospital. Ah, sí, le pasó algo impresionante. La verdad, en la familia nunca hemos sido como tanto de estar yendo a la iglesia, en realidad. Pero sí tenemos la figura católica como por herencia, por tradición, por costumbres familiares, y pues de pronto vamos a la iglesia, pero pues yo, bueno, actualmente ya no acudo, pero así de más chiquillo, pues sí iba. Y pues en realidad mi papá tampoco, pues no. Nunca fue católico, religioso. Católico como tal. Pero en ese tiempo mi mamá y mi hermana y todos pues traían como esa idea de mandar buena vibra, ¿no? Mandar buena vibra. Yo le compartí muchas de las cosas que a mí me resonaban en ese momento a mi mamá.
No porque fueran verdad ni nada, sino porque a mí el tan solo pensarlas y tan solo entenderlas de una manera era como ponerte bálsamo. Sí, una crema sanadora, Uh-huh. ¿no? Y pues nos metimos en ese rollo, en esa vibra. Le dije, a ver, pues tenemos que esperar. Entiendo que es un inserto. O sea, obviamente es un tema. No, mamá tenía contacto con la persona directamente de quien que estaba. No lo podían visitar, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? 15 días. 15 días dentro del hospital, nadie lo fue a ver, nadie lo podía ir a ver. No, nadie lo podía ir. Por el tema de la pandemia. Y luego. Y de pronto ya como al día 14, mañana sale su esposo, que ya está bien, no sé qué. Tocó el timbre del paso a la siguiente vida, a la siguiente dimensión, o como queramos verlo, y le dijeron todavía no. Sí, no, porque mi papá ya, no se acuerda de muchas cosas, estaba inconsciente, dice que es un cuarto pues así, con la luz blanca todo el tiempo, o sea, es un tema. Y 15 días no sabes cuándo amanece, no sabes cuándo. Y de pronto decía mi papá, ¿no? Y de pronto dice, no, el de al lado, que dado de baja, no sé qué, se había fallecido. Próximo invitado por acá va a ser tu papá. Necesito que vengas, Coviche, para platicar tu historia. Sí, claro. Sí, claro. Debe haber sido algo muy, muy fuerte, pero muy transformador también hoy en día para mi padre. Hoy mi padre tiene una perspectiva, pues creo que muy positiva para él de la vida. Y fue a raíz, y yo lo siento así, a raíz de esta situación. Y bueno, antes de todos los entendimientos, hay un visitante, ¿cierto? Sí, resulta que cuando sale mi papá, lo llevan tal, no, pues bien flaquillo y así, pues ya nada más era cuestión de alimentarlo, pero sus pulmones iban bien y todo. Y traía colgado un rosario. Y entonces mi mamá dice, pero ¿cómo? ¿Quién te lo puso? O sea, que nadie podía entrar más que los médicos, y los médicos iban así como astronautas y... Uh-huh. Pero pues nadie... Entonces mi papá dice, no, es que entró una persona a dármelo. Entonces mi mamá le habla, o sea, pues ya con toda la... pues la duda de, oye, pues se supone que ayer algo así súper cerrado. Le habla al director, oye, alguien le puso esto a mi esposo, no sé qué. No porque fue malo ni nada, sino porque simplemente fue una situación. Dice, no, aquí no puede entrar absolutamente nadie. No sabemos quién le puso esto. Y era un rosario azul, todavía me acuerdo, todavía lo tiene. Y pues bueno, para mí eso también... ¿Él describe el alguien? ¿Quién alguien? ¿Cómo lo vio? Sí, en realidad... Sí tenemos fe en Dios, en Diosito, en una persona que al final vino a enseñarnos cosas de amor y que al final proviene, ¿no? De una fuente del amor, ¿no? ¿Estás hablando de Jesús? De Jesús. Okay. Pero ¿cómo, a quién ve tu papá cuando le dan el rosario? En realidad, él dice que se acercó una persona de blanco y que le dijo, toma, te lo mandan. Y esto, tengo entre un estado de... Pero eso es lo que se acuerda y lo traía. Y al final sí fue una situación bien, le dieron una segunda vida. Un oportunidad. Desconocido que le lleva una señal de esperanza, de fe a tu papá en ese momento, ¿no? Sí, imagino. Interesante. Vamos a escuchar también, ojalá, si se anima a venir, cómo se vivió desde su perspectiva, desde su ventana, ¿no? De percepción. Sí. Pero bueno, yo recuerdo que me contaste esta historia y que me decías, Andrés, es que yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido esta perspectiva de mí mismo, de la vida, de la muerte, del propósito que tienen las cosas, ¿no? Porque yo creo que, y no sé si coincides, creo que estas aproximaciones a la verdad como la investigación del ser, el autoconocimiento, no la verdad subjetiva, sino la búsqueda de quiénes somos realmente, vamos a llamarlo así. Creo que eso nos lleva a poder enfrentarnos a estas situaciones en la vida que todo mundo va a enfrentar de una forma más ligera, más fluida, menos sufrida, más en aceptación, claro, menos dejando las uñas en el árbol, intentando que el río no nos lleve, y más fluyendo con el río y diciendo, ok, ¿cómo puedo surfear esta corriente? ¿No? Sí, inclusive, ¿qué puedes obtener de esa situación? Positivo, ¿no? Porque al final, como dicen, todo es un aprendizaje. Digo, hay aprendizajes que no los deseamos,
pero en realidad todos estamos expuestos a eso y todos creo que cuando llega una situación así es algo, pues digo, a quien se le haya muerto cualquier persona cercana, creo que enfrenta un momento de pronto de ¿qué está pasando allá? Te puede mandar a... Digo, yo conozco muchas personas que llevan muchos años deprimidas por alguna muerte y no juzgo ni nada, pero no le encuentro mucho sentido traer ese sentimiento anclado, ¿no? Como dices, aferrado a ti, cuando al final, pues la muerte pues, es un proceso, una parte del proceso de la evolución, ¿no? Y lo más seguro que tenemos desde que nacemos, todos los seres humanos, ¿no? Claro. Que no estudiamos, y por eso por aquí ponemos el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un nuevo amanecer, para todos aquellos que quieran voltear a ver un poco más acerca de la muerte, este aterrizaje del avión de nuestra vida, ¿no? Hablando del avión como la vida y el vuelo como la vida, el nacimiento como el despegue y la muerte como el aterrizaje, el cual se nos olvida enseñar en la escuela de aviación del ser humano. Ya sé. Sí, no, ni se menciona. Son temas... pues que yo creo que dicen que no, pero yo creo que todavía la ideología, ¿no? La ideología de un Dios que castiga y tal, no te permite ni siquiera cuestionarlo, hombre. ¿No? Hoy es muy complicado hablar de temas eclesiásticos y espirituales, etcétera, porque pues hay muchos matices, hay muchos trending también en cuestiones de espiritualidad, que gente que utiliza, no sé, diversas herramientas que ofrece esta transformación, pero simplemente no lo logran como permear en su vida, en su felicidad. Integrar. Ajá, sí, ¿sabes? O sea, como que realmente es algo con lo que tú te sientas bien, que no estés dañando a un tercero, ¿no? Y que a quien se atraviese en tu camino, pues le dejes un mensaje positivo al menos. Eso sí. Creo que es importante. Yo diría, aunado a lo que decías de la religión y el por qué no nos cuestionamos, que también veo un factor clave en el por qué todavía no estamos estudiando la muerte de manera profunda, todos los seres humanos en las escuelas, en las universidades, ¿no? Y es el tema económico, güey. Es el sistema económico diseñado para esclavizar a la gente. Que tiene un diseño, y es el diseño de la escasez, que genera competencia y genera miedo. Yo estudié economía y derecho 1 año en el ITAM, después decidí solamente terminar derecho, pero en ese año de economía pude percibir un sinfín de irregularidades en cosas como inclusive la descripción o el entendimiento del concepto de la inflación, que todo mundo damos por hecho, que nadie se pone a ver porque no sentimos la mano que nos está robando en el pantalón. Porque si alguien llega y te roba del pantalón tu cartera, te volteas y le metes un bofetón, o por lo menos le quitas la cartera o le dices, ¿qué onda, güey? ¿No? Necesitas algo, te ayudo, pero no me la robes. Y la inflación llega y nos roba a todos, y nadie volteamos a ver y decimos, oye, ¿inflación? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Sí. El aumento en el precio de los productos que generan una cadena que después llegan a ti ya con un precio mayor por los escenarios globales de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. No, la impresión a sobremanera de billetes que genera que entonces el dinero tenga menos valor, o que haya más dinero en circulación y entonces el dinero valga. A ver, todo eso es una bola de mamadas desde mi perspectiva. Lo que realmente está pasando es que el sistema económico, y hablo no de todos los tiempos, porque al final el sistema económico como intercambio de valor es necesario y ha existido siempre. Claro. Hablo del sistema económico SWIFT, que viene de la Reserva Federal de Estados Unidos. El hecho de empezar a cobrar y a imprimir dinero basado en el aire, ni siquiera en un recurso como el oro, y que nos pone en una perspectiva de escasez, lo cual es antinatural, güey. Y perdón que me vaya tantito hacia allá, pero es que es un tema bien importante, güey, que no hablamos, que no vemos, ¿me entiendes? Esto de la escasez lo podemos ver en los árboles. Un árbol crece, tira frutos y las semillas hacen otros cientos de árboles, si no miles. Sí, claro. Hay una abundancia en la naturaleza, en el mundo, ¿no? Y sin embargo el sistema económico se nos ocurrió que era escaso. Y entonces si tú tienes y tienes mucho, yo ya no voy a tener. ¿Qué genera? Que nos peleemos, genera que persigamos la chuleta, y esto me regresa al punto. Siento que no tenemos ni el tiempo, güey. Somos esclavos del sistema económico, persiguiendo la chuleta constantemente. Y por eso no volteamos a decir qué estoy haciendo aquí, quién soy, cuál es mi relación con lo que me rodea, ¿no? Sí, claro.
Sí, pues creo que pues han emergido muchísimos tipos de nuevas economías, inclusive, ¿no? Que pues también yo siento que influye muchísimo la cultura de la que hablemos, ¿no? Habrá algunas culturas europeas, ¿no? Que han logrado sostener unas buenas economías y dices, bueno, ¿qué es o sea, qué hacen diferente allá que acá? ¿No? Uh-huh. Lejos del aparato de administración, ¿no? Llamado gobierno. ¿Qué mindset tiene el ciudadano? O sea, a mí siempre me ha volado eso la cabeza. La maestría que estudié fue en gobierno y gestión local. Habla muchísimo de política pública y todo. Y está interesante, pero más interesante está el estudiar el comportamiento, las conductas, ese branding, ese marketing hoy ya que te vende absolutamente todo, ¿no? Y estamos entrando en una sociedad tan consumista que no te permite tener una administración en tu propia casa, vaya, ¿no? La sociedad va tan rápido, hay tantas ofertas, hay tantas cosas, hay tanto deseo que de pronto, pues como dicen, el gasto supera el ingreso. Y el mexicano en realidad vive endeudado. Ahorita lo del Buen Fin, veías muchas personas sacando muchas televisiones a crédito y tal, televisiones de 15, 18 mil pesos, pero que sí merma un poco en la economía de la familia mes a mes, pero no importa. Entonces es difícil. Son muchos factores, el sistema económico, ¿sabes? Pero el tema cultural, pero el tema inclusive de aprendizaje sobre las finanzas, ¿no? Hay un libro que también recomiendo mucho, por favor, por acá lo ponemos, si me hacen favor, se llama New Money for a New World. Y este es un libro que hacen en coautoría a dos de las personas quizás con más conocimiento en el tema económico del planeta. Una de ellas involucrada en la creación del euro. Y habla de cómo, así de manera breve, nosotros tenemos una herramienta para el intercambio de valor que es el dinero. El dinero SWIFT, vamos a llamarlo así. Sí. Una herramienta comúnmente aceptada. Y es como tener un martillo, ¿no? Una herramienta para construir una casa. Queremos construir una casa, pero tenemos solamente un martillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a martillar todo, güey. Vamos a tratar todo como si fueran clavos. Pero a veces necesitamos un desarmador. A veces podemos necesitar una brocha. Podemos necesitar una pala, un pico, otras herramientas. En breve, en resumen, estas personas describen que necesitamos otras herramientas para el intercambio de valor que prevengan cosas como la hiperinflación, como el de pronto no tener dinero para comprar un plátano o un mango, o no poder pagar no solo la renta, eso ya pasa hoy en día, pero ni siquiera un plato de comida, lo que pasa y es real. Esto se ve lejano, güey, hasta que te pasa, hasta que realmente te ves involucrado en cuestiones como en Venezuela, en Argentina y en muchos países en el mundo que han tenido una hiperinflación en los tiempos modernos. No estamos hablando de hace un chingo de años, estamos hablando de ahorita y de hace 3, 5, 10 años. Sí, no, y te ponen en una situación bien vulnerable ya, ¿no? Digo, en esos países han tenido que salir literal porque ya su moneda ya está tan abajo que no te alcanza para vivir, no te alcanza para comer. No te alcanza. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, otro tipo de herramientas? ¿A qué me refiero? Así como está el peso mexicano, podría haber, por decir algo, el Garza peso o la Garza coin, ¿no? Que permite el intercambio de valor de manera local, en donde tú, yo y los demás, aquí locales, reconocemos su valor. Y entonces, si la hiperinflación le pega al peso, ¿qué sucede? Nos pasamos todos al Garza coin y podemos seguir intercambiando valor. Sí, claro. ¿No? Es un poco, estoy haciéndolo muy resumido porque no se trata aquí de hablar de ese libro, pero ese libro presenta, creo yo, una solución o un par de soluciones a los retos económicos a los que nos enfrentamos. Sin salirnos del tema y para ir cerrando la plática, Luis, si tuvieras que compartir una sola cosa o un aspecto de aquella perspectiva que cambió tu vida, dijiste que fue de alguna manera el renacer a entenderte de otra forma, pero quizás a lo que busco es algo práctico o algo en forma de un consejo, quizás, o ¿sí me entiendes? Una herramienta que alguien pueda utilizar en su vida a través de tu experiencia en Tulum con ese cambio, pero también después aplicada en el caso de tu padre. ¿Te viene algo a la mente? ¿Qué sería? Pues primero que tengamos todos la conciencia
¿no? Que podemos modificar, cambiar nuestra realidad con una decisión. En realidad a veces no lleva muchos pasos, sino una decisión firme te muestra el camino. Y pues también en la cuestión de mi padre, creo que todos lo sabemos también, esa impermanencia, ¿no? De la vida, esa volatilidad que existe. Y no estar preparados, pero tampoco sentirse cerca, ni vivir con ese miedo de la muerte, sino simplemente en el momento que llega, es el momento perfecto, es un momento de trascender. No hay ninguna persona que se libre de esto, ninguna sola. Entonces, simplemente creo que es acercarse a Dios como ese propósito divino, como esa fe que tienes en que todo va a estar bien, en que tarde que temprano las aguas van a calmar, que van a sanar y te van a mostrar el por qué sucedió eso. Y además, pues bueno, creo que ya sin profundizar mucho te puedes acercar a tus seres queridos en todo momento, siempre y cuando estés conectado contigo, porque al final eso es lo que te dejan las personas que vienen a acompañarnos en esto. Te dejan un mensaje de una personalidad fuerte, son esos angelitos que de pronto te pueden servir como guías en esta vida, y cuando, digo, al menos yo es lo que hoy creo, cuando tú mueres, los ves nuevamente. Eso yo casi estoy seguro, lo siento muy, 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 muy real, muy profundo. La vida no acaba aquí en este cuerpo, sino seguimos trascendiendo como almas, ¿no? Entonces, creo que es importante no afligirse, simplemente disfrutar la vida, vivir cada proceso, pues, como es, aceptándolo y sobre todo siempre teniendo esa fe. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama La sugestión y la autosugestión. Uh-huh. Pero habla desde un tema de ese diálogo que tienes tú contigo. Uh-huh. ¿Qué idea traes tú en tu cabeza? ¿Desde dónde nace o emerge tu personalidad, ¿no? ¿Desde dónde estás actuando, no? Y habla pues de una forma positiva, lo que quieres para ti, ¿no? Métele más valor, métele más inversión a lo que te deja algo bueno. ¿Qué te va a dejar algo bueno? Una personalidad tranquila, no estar haciendo el mal. Sí. ¿Sabes? O sea, eso, darle más atención a eso te va a traer mucho mejores cosas a tu vida. Te va a traer personas, experiencias, abundancia y un sinfín de cosas positivas. Siempre y cuando pues tú estés dispuesto a estar en ese feeling, en esa vibra, en esa forma de no conflictuarte con nada, aceptar lo que tienes que aceptar y hacer siempre lo que esté en tus manos. Siempre hay algo que puedes hacer ante una circunstancia así. De pronto estamos tan perdidos que necesitamos platicar con un amigo y ese amigo a lo mejor nos conduce con otra, pero es válido decir estoy perdido. Es válido. Entonces, pues bueno, eso es... Bien. Lo sintetizo quizás en mi entendimiento en esta parte de concientizarnos de que somos en un nivel personalidad y cuerpo temporales. Somos pasajeros como personalidades, pero como seres, como conciencia, somos trascendentes o que no nos termina la muerte, ¿no? Sino solamente nos transforma a un nuevo nivel de vida o experiencia. Y por otro lado, el llevar el crecimiento personal, el autoconocimiento a un plano importante de la vida, porque eso nos puede permitir entrar en una energía de fluir, de no solamente fluir, sino agradecer y vivir de una forma más alegre, ¿no? Y en conexión con lo que nos rodea. Quizás esto es un poco lo que entiendo, lo sintetizo desde mis palabras, porque a veces es importante, ¿no? Esa parte de
cómo integramos esta plática a lo que quizás nos pueda servir a cada uno de nosotros. Y bueno, creo que aquí ya platicamos muchas cosas. Creo que pudimos tener un aprendizaje de tu historia, de lo que viviste, ¿no? También tenemos posiblemente un invitado más en este podcast. Sí. Y no sé, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Hay algo más que haya faltado compartir o comentar? Pues no, en realidad, pues gracias por invitarme a este espacio. Creo que es muy importante cuestionarnos todo, gran parte de todo lo que inclusive hablamos y los otros amigos que también hablaron. Creo que cada persona, cuando tú la escuchas con un cierto grado de atención, puedes aprender algo muy interesante. Por eso dicen, todos somos maestros de todos, y es real. Y es real. Entonces, pues aprendamos todos de todos. Creo que estamos en un momento también muy importante como sociedad. Digo, si ya viene el cambio desde hace ya muchos años, creo que ahora estamos a un punto más cerca de poder entrar en esa sintonía, en esa organización que tú dices. Yo confío y tengo fe en Dios de que todo lo que está sucediendo con un propósito para bien, para que la sociedad nos cuestionemos en realidad muchas cosas, desde nuestro pequeño entorno, nuestra casa, los cambios que podemos hacer desde casa para bien, y los que podamos hacer socialmente, en comunidad, en colectivo, desde ir y votar por una cierta persona, ¿no? Y también que de pronto digan, bueno, pues vamos a votar por el señor Rubén, porque sabemos que el señor Rubén va a ser, y que que esa fuerza, pues podamos realmente hacerla entre el pueblo, ¿no? Lo que le llaman. Y creo que ahí también cambiaría muchas cosas, el que nosotros nos podamos unir más como personas, que tengamos mejor comunicación como sociedad, para que creo que todos rememos hacia el mismo lado, sin todos estos filtros que hemos platicado durante toda esta charla, ¿no? Uh-huh. Que realmente digamos cuál es el fin, cuál es el propósito, y tengamos ese tipo de unión, alianzas. Esta persona no nos conviene que esté al frente, que esté tal persona. A veces la política le meten tanto teatro, tanta cosa, que confunden a la gente. Uh-huh. Y ya se hace un periódico, ya diversidad y multidiversidad de opiniones, ¿no? Cuando en realidad solo hay una verdad, ¿no? Y esa es esa verdad que nos une a todos, que es querer ser felices, querer estar bien. Pero a veces es difícil verlo cuando no te encuentras, pues, conectado, vaya, con tu ser, ¿no? Entonces empiezas la separación, tal, como sociedad, pues no nos unimos. Por eso te decía, hay países que están mucho más unidos como país. El gobernante que entra evidentemente sabe que tiene a todo el pueblo viéndolo, ¿no? Pero mientras aquí no hay unión, pues la persona que está al frente la pondrán unos cuantos, vaya. ¿No? O sea, uh-huh. En realidad dicen, ¿quién decide? Pues a lo mejor votan 20,000 y de esos 20,000, 15,000 son de la administración pública. Y los otros 5,000, pues es el familiar del que trabaja en la administración pública que vaya a votar por tal, y todo ese interés personal. Todo ese rollo que se genera. Sí. Y pues no, eso no nos ha ayudado. No nos ha ayudado. Entonces, pues yo deseo de corazón que nos unamos más como sociedad. Que pues los que no me conocían y escucharon esto, sepan que tienen aquí un amigo, una persona que al menos los va a escuchar, y que pues también pues estamos aquí para dar un mensaje positivo, para dejar mejores cosas. Tengo un hijo de 4 años que lo amo y que quiero verlo crecer en un entorno mejor, ¿no? Digo, por ahora todos dirían, uy, la veo muy difícil, ¿no? Pero pues yo creo que también en esta vida también existe el 0 a 100. O sea, de pronto sí puede haber un shift. Claro, exponencial, como cañón. Ajá, o sea, una reprogramación mental de muchas personas que como le decíamos la otra vez, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Esa analogía que una vela puede encender uh-huh. 1,000 velas, ¿no? Millones. O sea, entonces, pues creo que cada uno tenemos esa responsabilidad de
ser esa velita que pueda aprender una, al menos la de tu casa, ¿no? Yo la de mi hijo, que sea un niño bueno, que no sea violento, que le guste el deporte. Sí. Sabes, que tenga principios y valores que nos ayuden como la sociedad, que sea honesto, ¿no? Vientos. Entonces, pues, eso sería todo, mi Andrés. Me late. Gracias Luis por abrirte, por compartirnos, por buscar un mundo mejor también para tu hijo, para André, Sí. para Elena, que también tengo una nena de 9 meses y que cuando la veo pienso en estas conversaciones, en estos mensajes, en este compartir, en este comunicar con la sociedad que quizás puede empezar a ayudarnos en una manera micro, ¿no? Pero a sentirnos más unidos, a voltear a ver hacia lugares que quizás normalmente no vemos, hacia adentro, hacia qué es lo que nos une más allá de lo que nos divide. No solamente competir, sino también colaborar. Y bueno, podríamos seguir hablando por mucho tiempo. Aquí lo vamos a dejar porque quiero ser consciente con el tiempo. Y gracias. esta es tu casa, Luis. Los que no conocían a Luis también pueden seguirlo en redes sociales. Por aquí dejamos su perfil. Pero aunque no es una persona que comparte mucho, creo que vale la pena de todos modos el poder, pues eso, darle voz a las historias y a las personas que tienen algo que decir. Claro. Muchas gracias, Andrés, por la invitación nuevamente. Bien, entonces, saludos. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos.